Bien, buenos días. Vamos a dar inicio con la separata 20 de literatura. En esta ocasión tenemos el tema de cómo llevaba Durín. Bien, entonces es un escenario también de la literatura medieval, ¿no? Que tiene influencias tanto de los demás países europeos como dentro del escenario de España. Bien, entonces acá hay un enunciado de cómo llevaba Durín una carta para Amadís. Entonces refiere a una novela caballeresca, en otros títulos lleva por nombre Amadís de Gaula. Entonces los caballeros medievales realmente pertenecían a un lugar, a un pueblo, en este caso es Amadís de Gaula. Entonces Durín es un personaje. Entonces el título de la obra es Romance de Amadís. En otros escenarios se llama Amadís de Gaula, caballero medieval. Entonces dice, Durín, tomando su rastro, tanto anduvo que a la ínsula firme llegó. Cuando dice ínsula, se refiere a la península ibérica, al escenario de España. Firme, llegó. Al tiempo, Amadís entraba debajo del arco de los leales amadores y vio que la imagen hizo por él más que por los otros había hecho. Como quiera que, cuando Amadís de allí salió, por las nuevas que de sus hermanos le dijeran, y lo vio con Gandalín. Gandalín no le dio la carta, ni después hasta que en la cámara de vendida entró, y de todos los de la ínsula por señor fue recibido. Esto hizo él por el consejo de Gandalín, que sabiendo ser la carta de Oriana, temiendo lo que en ella venir podría, ora que fuese alegre o triste, mas después que las cosas sosegadas fueron, Amadís mandó llamar a Durín, por le preguntar nuevas de la corte del rey Lisuarte, y venido a su mando, Durín le respondió y dijo, Señor, yo a vos vengo con mandado de mi señora Oriana, y por esta carta veréis la causa de mi venida. Amadís tomó la carta y encubrióla lo más que pudo. La tristeza no pudo hacer que, habiendo leído las fuertes y temerosas palabras que en ella venían, no bastó el esfuerzo ni el juicio, que claramente no mostrase ser llegado a la cruel muerte, por tantas lágrimas, con tantos suspiros, que no parecía sino ser hecho pedazos su corazón. Quedó tan desmayado y fuera de sentido como si a él ánima de las carnes partida fuera. Durín, que mucho sin sospecha de esto estaba, cuando aquella vio llorando muy fuertemente, maldecía así a su aventura y a la muerte, porque antes que allí llegase no le había sobrevenido. Amadís, no pudiendo estar en pie, sentóse en la hierba que allí estaba, y tomó la carta que se le había de las manos caído, y cuando vio el sobrecito que decía, yo soy la doncella herida a punta de espada por el corazón, y vos sois el que me disteis. Su cuita fue sin medida, por una pieza estuvo amordecido, y después dijo con gran dolor, ay lealtad, qué mal galardón deis a aquel que os nunca faltó. Hicisteis a mi señora que me falleciese, sabiendo vos cuántas mil veces por la muerte pasaría, que pasar su mandado. Entonces, aquí estamos en un contexto, recordemos que el caballero medieval tenía las directrices en tres fuentes, por ejemplo, el respeto a su rey, el respeto a su patria, el respeto a su dama. Y en otras, en todo eso englobaba desde luego el respeto único a Dios por el cual servía. Entonces acá hay un contexto de sentimentalismo de corte a moral. Cuando dice, por ejemplo, cuita, para razonamiento verbal, ¿qué es cuita? Cuita es la tristeza, la melancolía, el sufrimiento, el amor que se tiene hacia una persona, especialmente del sexo opuesto. ¿Bien? Entonces acá en el contexto medieval, este pasaje de lo que es de los caballeros medievales. Y como podemos ver, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo, el enfrentamiento de los caballeros, donde el manejo de las armas, no, la indumentaria, la coraza que llevan los caballeros medievales, sus armas, aún los caballos engalanados, y al lado derecho un caballero con su dama, el escudo, el yelmo, y acá la imagen al fondo del rey.
el respeto único y el servicio a un rey, a un personaje. Entonces, en ese contexto estamos básicamente para recordar los cantares de gesta, los poemas épicos. Entonces, acá este es un asunto básicamente épico. Entonces, para responder las preguntas de ese contexto, vamos a releer. Bien, a ver, Mael va a leer el texto que estoy resaltando en voz alta. Durín, tomado su rastro, tanto anduvo que la ínsula firme llegó. Al tiempo, Amadís entraba debajo del arco de los leales amadores y vio que la imagen hizo por el más que por los otros había hecho. Como quiera, cuando Amadís de allí salió por las nuevas que de sus hermanos le dijeran, y lo vio con Gandalín, no le dio la carta, y después hasta que en la cámara defendía dentro, y de todos los de la ínsula por señor fue recibido. Esto hizo el por consejo de Gandalín, que sabiendo ser la carta de Oriana, temiendo que ella venir podría, ora que fuese alegre o triste. Dice, más después que las cosas sosegadas fueron, Amadís mandó llamar a Durín, por le preguntar nuevas de la corte del rey Lisuarte, y venido a su mando, Durín le respondió y dijo, Andrés va a leer el texto que estoy resaltando. Señor, yo a vos vengo con mandado de mi señora Oriana, y por esta carta veréis la causa de mi venida. Ama, Amadís tomó la carta y encubriólo lo más que pudo. La tristeza no pudo hacer que, haciendo oído las fuertes y temerosas palabras en que ella venían, no bastó el esfuerzo ni el juicio, que claramente no mostrase ser negado cruel a la cruel muerte. Tantas lágrimas con tantos suspiros que no parecían sino ser hecho pedazos su corazón. Quedó tan desmayado que afuera sin se, sen- sentido y fuera de sentido como si ya el anima de las Ánimo. carnes partida fuera. Bien. Durín, que mucho sin sospecha de esto estaba cuando aquello vio, llorando muy fuertemente, maldecía así a su aventura y a la muerte, porque antes que allí llegase no le había sobrevenido. Amadís, no pudiendo estar en pie, sentóse en la hierba que allí estaba y tomó la carta que se le había de las manos caído, y cuando vio el sobrecito que decía, ahí resalto la expresión, lo que aparece en el texto, dice, yo soy la doncella herida a punta de espada por el corazón y vos sois el que hicisteis. Su cuita fue tan sin medida que por una pieza amortecido iré. Después dijo con gran dolor, hay lealtad, que mal galardón deis a aquel que vos nunca faltó. Hicisteis a mi señora que me falleciese, sabiendo vos cuántas mil veces por la muerte pasaría que pasar su mandado. Entonces, es fragmento de Rodríguez de Montalbán Garza, no, un escritor que manifiesta en su recopilación estos pasajes de la época medieval propiamente caballerescos. Bien, entonces, ahora identifiquemos algunos términos. Durín es un caballero que es parte de la corte, ¿no? Luego, ínsula, ya lo expliqué que se refiere al escenario del territorio español. Bien, luego, Amadís, ahí los personajes son, Amadís es uno de los personajes principales, Gandalín, y ahí aparece también el nombre de otro caballero que es el rey. Oriana es la dama, ¿no? Autora de la carta,
Ahí está. La figura del rey Lisuarte, venido a su mando. ¿Bien? Durín nuevamente el caballero. Bien. Ya. Ya casi aquí en esta expresión hay un castellano más actualizado. ¿Por qué? Porque el original de esta obra tiene todavía muchas palabras de latín, latinizado. Pero ¿qué sucede? Que Rodrigo de Montalbán ya lo actualiza con términos más adecuados del castellano ya casi actual. ¿Bien? Ya no hay mucho arcaísmo ahí. Bien, entonces vamos a desarrollar las preguntas. Tenemos ahí de cómo Durín se partió por la carta de Oriana para Amadís. Amadís de Gaula, 2. No les había dicho que esto pertenece a la novela caballeresca Amadís de Gaula. Bien, entonces el glosario, ora, ahora, cuita, aflicción, desventura, tristeza, melancolía. Amortecido, desmayado, que se ha quedado como muerto. Galardón, premio o recompensa por los méritos o servicios. Bien. Entonces, aquí tenemos para poder responder las siguientes interrogantes de acuerdo a la lectura del texto. ¿Qué quería entregar Durín a Amadís? Describe detalladamente. Entonces, ahí respondemos. Durín quería entregarle a Amadís, la carta que le había escrito Oriana. Repito, Durín quería entregarle a Amadís la carta que le había entregado a Oriana. Punto seguido. Esta dama creía que Amadís le había engañado, que Amadís la había engañado. Le había engañado. Por ello, le escribe con, entre comillas, fuertes y temerosas palabras. Fuertes y temerosas palabras. Ya, veamos a la segunda pregunta. ¿Qué fue lo que Amadís con gran dolor explicó? Explícalo con tus propias palabras. Bien, entonces, aquí con sus propias palabras, mire, cuando recibe Amadís la carta se sorprende, queda prácticamente en una actitud de tristeza, de melancolía, ¿no? Vio llorando fuertemente, ¿no? ¿no? Cuando aquello que le impacta, las palabras de Oriana hace que caiga un gran dolor de desconcierto, tristeza, melancolía, ¿no? Tristeza, melancolía, donde llora. Entonces, deja de estar de pie, busca un lugar para tomar asiento, ¿no? Entonces, pierde la energía. La melancolía, la tristeza, el dolor, las lágrimas están en Amadís. Y pierde esa energía de estar parado. Y acá dice en el texto, ¿no? Acá dice en el texto, Amadís no pudiendo estar en pie, sentóse en la hierba que allí estaba y tomó la carta que se le había de las manos caído. Inclusive, al sentarse en el suelo se le cae la carta, ¿no? Cuando vio al sobrecito que decía, yo soy la doncella herida a punta de espada, ¿no? La expresión. Entonces, ya, acá pueden explicar con sus propias palabras. Le sorprende el contenido de la carta donde Amadís cae en un profundo sentimiento de tristeza, melancolía,
da inicio con el llorar y deja de estar parado y se sienta donde también la carta cae al suelo. Bien, entonces con sus propias palabras pueden desarrollar eso. Ya vamos al 3. Investigue y escribe qué propiedades posee el arco de los leales armadores. Dice, ya, tomen apuntes ahí, porque para investigar no hay tiempo, si no les voy a dar la información. El arco de los leales armadores, tomen apuntes, el arco de los leales armadores tiene la propiedad, repito, el arco de los leales armadores tiene la propiedad de hacer evidente. Tiene la propiedad de hacer evidente. Tiene la propiedad de hacer evidente el grado de lealtad. El grado de lealtad de las personas. El grado de lealtad en las personas. Punto seguido. En el fragmento se menciona que, coma, cuando Amadís pasa por dicho arco, dos puntos entre comillas, la imagen hizo por el más, la imagen hizo por él es a él con tilde, hizo por él más que por los otros. Más que por los otros. Más que por los otros había hecho. Más que por los otros había hecho. Cerrar comillas. Punto y coma. Lo que demuestra la total lealtad, a su amada. Cuatro. Dice, analiza el siguiente fragmento y descríbelo en español actual. El texto dice, mas después que las cosas sosegadas fueron, Amadís mandó llamar a Durín por le preguntar nuevas de la corte del rey Lisuarte y venido a su mando. Entonces, ¿cómo debe estar escrito en el castellano actual? Anoten. Más, coma, después que las cosas, más, coma, después que las cosas, más después de las cosas que se calmaron. Las cosas que se calmaron. Coma, Amadís mandó llamar a Durín. Amadís mandó llamar a Durín. Amadís mandó llamar a Durín para preguntarle. Amadís mandó llamar a Durín para preguntarle por las noticias de la corte. Por las noticias de la corte. Corte del rey Lisuarte. Por las noticias de la corte del rey Lisuarte.
y el motivo de su venida. Y el motivo de su venida. Ya, no es mucho la diferencia, es mínimo. Por ejemplo, en este caso, en el segundo renglón dice, por le preguntar. Entonces, acá en el castellano actual se diría para preguntarle, ¿no? Entonces, bien, pasemos al 5. Identifica y subraya las características del personaje Amadís que se resalta en el fragmento leído. Bien, pero como les había dicho, ¿no? Pertenece a la clase alta y a una familia acomodada, es un joven apuesto de llamativa y hermosa figura, ayuda desinteresadamente a quienes lo necesiten, el amor y lealtad a su dama Oriana son infinitos, le dedica todas sus hazañas a su dama Oriana. ¿Cuál es la más exacta ahí? El amor y lealtad a su dama Oriana son infinitos. Entonces la respuesta aquí es la D. Las demás son próximas, pero en el fragmento no está hablando de las demás. Más resalta lo que es de la D, el amor, el sentimiento y la lealtad. ¿Sí? Marcamos la D. Pasemos a la pregunta 6. ¿Por qué se caracteriza el héroe con valores positivos? Ya, respondemos esa pregunta. El caballero medieval como héroe, el caballero medieval como héroe posee principios y práctica en los valores. Práctica en los valores. Como lealtad. Lealtad a Dios. Lealtad a Dios. A su rey. A su dama. Y la identidad con su patria. Y la identidad con su patria. Bien, la pregunta 7. La relación entre Amadís y Oriana es realista, ¿por qué? Entonces, ya, respuesta. La relación entre Amadís y Oriana son reales. Son reales. ¿Por qué? Las novelas caballerescas están relacionadas con la historia, de los pueblos, historia de los pueblos de la península ibérica, de la península ibérica. De la península ibérica. Punto y coma. Dicho en otro modo, los cantares de gesta, poemas épicos, tienen estrecha relación en la formación de los nuevos reinos, y en el proceso de formación del castellano. Punto y coma. Existen documentos históricos. Que hacen referencia.
Entonces, hasta aquí hemos terminado con esta de la literatura de cómo llevaba Durín, ¿no? Caballero medieval, una misiva, una carta hacia otro caballero medieval, importante, ¿no? Entonces, donde el entorno es básicamente donde la lealtad, el sentimiento se encuentran, ¿no? Entre los personajes. Entonces, el caballero medieval siempre tenía como perfil a Dios, a su rey y a su dama. En este caso, en la última parte, el sentimiento hacia su dama. Bien, entonces, son pasajes de ese tránsito de la época medieval. En la época medieval estamos ubicándonos dentro del contexto de 500 años, del año 1000 hasta el año 1500, ¿no? Al año, un promedio. Entonces, en ese tránsito, en el siglo XII, XIII y XIV, se han llevado estos escenarios, estos acontecimientos. Entonces, hay una estrecha relación con el proceso histórico, pero por la proeza, la valentía, el coraje de los caballeros ya se concierne, o ya concierne como una especie de leyenda. Entonces, ya en el contexto literario, ¿no? Toma esa peculiaridad, particularidad de belleza artística, ¿no? De los hechos, de los acontecimientos. Entonces, aparte de eso, que muchos poemas épicos son referidos por muchas obras del Reino de Castilla. Por ejemplo, en el Reino de Castilla hay una obra histórica, Crónica de 20 Reyes de Castilla. Entonces ahí se habla, por ejemplo, del poema del mío Cid, que Ruy Díaz de Vivar tuvo una existencia real. Entonces, en la última pregunta, cuando me dicen, ¿son reales? Por supuesto que son reales, no son reales. Entonces, y en muchos escenarios, el poema épico o la epopeya o el género épico tiene esa directa relación con el pasado histórico de los pueblos, ¿no? Entonces, es igual, por ejemplo, en la literatura peruana, con el Inca Garcilaso de la Vega, sus crónicas, ¿no? La crónica es un estilo o es un género literario que registra un buen porcentaje de lo que es la vida real, ¿no? La historia. Pero es literatura, pero no deja de ser historia. Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo o de los hermanos Ayer, ¿de dónde viene? De la crónica de Inca Garcilaso de la Vega, gracias a él que registró en sus comentarios reales. Pero ya en el ámbito histórico se estudia la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo o como los hermanos Ayer. Entonces, no solo es literatura, sino que también es historia. Y asimismo, en esto de los caballeros medievales. Bien, entonces ahora sí vamos a pasar al siguiente segmento. A ver, vamos con Mael. Lea su argumentación. ¿Ya tiene el archivo Mael? Sí, profesor. Ya, lea, lo escucho. Recurso de las tres regiones naturales. Consideramos que región natural es un área continua o discontinua, en la cual son comunes o similares el mayor número de factores del medio ambiente natural, y que dentro de dichos factores el hombre juega un papel principalísimo como el más activo agente modificador de la naturaleza. En el Perú casi todos los paisajes conllevan a la obra humana, ostensible u ocultamente, y no existe una sola región, salvo a los cortos sectores y vacíos económicos, en la que no haya intervenido significativamente el hombre durante el largo proceso, varias veces milenario de la ocupación del territorio.
El Perú está localizado en la región tropical del globo, pero debido a los vientos alisios, a las urgencias de las aguas profundas del océano y a las corrientes marinas de la cordillera de los Andes, a la hilera amazónica de los altitud y latitud se engendran peculiaridades geográficas que han dado origen a 8 regiones naturales tipo, algunas de las cuales que se extienden en fajas sucesivas, continuas y discontinuas, de sur a norte, de este a oeste, y desde el nivel de mar hasta las cumbres nevadas de las cadenas de los Andes, haciendo las indispensables salvedades geográficas relativas al fotoperiodismo, al termoperiodismo y a la presión atmosférica. Podríamos adoptar los pensamientos del Inca Garcilaso de la Vega y del sabio Barón de Humboldt, actualizado por el acucioso Leslie Hildreth, y es admitir que un viaje desde las orillas del mar peruano hasta las cumbres nevadas de los Andes equivale a un viaje desde la línea ecuatorial hasta los polos, pasando por todas las regiones naturales de la Tierra, que suceden entre ambas regiones extremas. Aunque la realidad geográfica no es absolutamente exacta al interior interpretación. Lo evidente es que el medio ambiente natural peruano contiene casi todas las regiones naturales del planeta. El territorio peruano es tropical, a pesar de ofrecer una gran diversidad y heterogeneidad térmica pluvial, lumínica, eloica, etc. Por su altitud es muy variado, pasando del clima cálido al excesivamente frío, por la complejidad de las cadenas de montañas que recorren su territorio. Es difícil de analizar y describir por su dilata superficie, la distribución de los paisajes en series continuas o discontinuas. Parece confuso al observador no especializado, y para los turistas, y por un todo ello, han dado origen a las más diversas y similares y hasta contradictorias interpretaciones, divisiones y subdivisiones, todas las cuales contienen solo una parte de la verdad geográfica. La división de un territorio en regiones naturales debe basarse necesariamente en la condición analítica de todos los factores del medio ambiente natural de dicho territorio, de la mayoría de ellos sin tratar de acomodar criterios lejanos correspondientes a de otros países y continentes. Sin embargo, ha sido la consideración de un factor predominante o cuarto más dos o tres de ellos. Como resultado existe un complejo cuadro de sugerencias, opciones, planteamientos, tesis, afirmaciones sobre el número de calidad y de las regiones que puede considerarse debido a territorio peruano. Gracias, profesor. Muy bien. Entonces, una recomendación es que hay que ensayar sábado y domingo, siquiera de 2 veces, 3 veces. Entonces, ya acostumbrarse a ese vaivén de que la argumentación mayormente son tus ideas, ¿no? Entonces, acá estamos ensayando mediante la lectura, pero tantas veces que cuando uno va a leer, entonces ya empieza a agarrar la destreza, entonces uno ya se recuerda de sus frases, de sus propias ideas. Eso es muy importante. Bien, a ver, ¿Puedo hablar yo? proseguimos con Andrés. Hola a todos. Hoy Sí. mi tema es la monarquía actual es diferente a la monarquía en la antigüedad. Aquí tengo sus preguntas. Pregunta 1. ¿La monarquía actual ha cambiado para bien o para mal? Pues ahora la monarquía ha cambiado para bien. Pues ahora se apoyan en un parlamento, en un primer ministro o presidente que lo convierte en una monarquía más justa. Pregunta 2. Antiguamente los matrimonios eran arreglados. Su respuesta, sí, sus matrimonios eran arreglados entre reinos con el fin de aumentar su territorio. 3. La población actual acepta la monarquía. Respuesta, en los países donde existe la monarquía, ya hay poblaciones que aceptan y quieren a sus monarcas. También existen aquellos que la rechazan. Pregunta 4. ¿Un monarca puede disponer la vida de las personas actualmente? Su respuesta es no. Los monarcas actualmente no pueden disponer la vida de nadie, pues es un delito. En la pregunta 5, ¿actualmente los monarcas pueden desobedecer la ley? Su respuesta, pues no. En la actualidad, muchos monarcas
o miembros de la realeza han sido llevados a juicio por delitos cometidos. Ahora veremos la conclusión. Aquí, sigamos aquí, la monarquía ha tenido muchos cambios, pues antiguamente eran reinos absolutistas, es decir, que tenían el poder absoluto para decidir por la vida y el destino de su pueblo, en donde el rey era considerado el representante de Dios en la tierra y por lo tanto, quien estuviera en contra del rey se oponía a Dios. Del mismo modo, disponían la vida de sus súbditos, si estos desobedecieran las leyes que ellos creaban. Hoy en día, la realidad es muy diferente, pues ahora es una monarquía constitucional con un gobierno parlamentario, con el cual toda decisión está sometida en un parlamento o congreso elegido por el pueblo, ya sea del monarca o del presidente. Gracias. Muy bien, Andrés. Entonces, como le digo, algunos aspectos, una recomendación. En el mundo clásico y hasta la época medieval eran los monarcas, ¿verdad? Ya actualmente solamente la monarquía tiene dos en Europa, la inglesa y la española. Pero lo que has dicho está muy bien. Entonces, lo que sí, de repente, las monarquías antes con los gobiernos actuales, nada más en ese término. Porque ahora la mayoría son gobiernos elegidos por el pueblo mediante un congreso, que también son elegidos y que el congreso los controla a ellos, ¿no? Entonces, los presidentes de ahora ya no son monarcas, pero ya no tienen poder ilimitado. En cambio, los monarcas de antes tenían poder ilimitado, no podían disponer de todo y también se consideraban en algunos de ellos como dioses, ¿no? O venidos del cielo o hijos de Dios. Hoy en día no es así. Por ejemplo, las monarquías tanto de España como de Inglaterra solamente son emblemáticos. Claro que tienen cierto poder, pero son emblemáticos. No gobiernan el pueblo, su primer ministro, en caso de español es el presidente, ¿no? Y en caso de Inglaterra es el primer ministro, que es, en otras palabras, es el presidente. Ellos son los que gobiernan, pero tienen ocupaciones solamente simbólicas, ¿no? De emblema, de identificación, que gozan de un presupuesto, y es más, no pueden tener un dominio de poder. Por ejemplo, el rey de España está enjuiciado, su yerno está en la cárcel, sus hijas también están en el vaivén de la justicia por malos manejos económicos. En otro tiempo los monarcas eran imposibles de ser tocados, ¿no? Que eran la máxima autoridad y es más, el poder era único, ¿no? Habían los monarcas no tanto de Rusia, de Inglaterra, de España, de Francia, que Francia ya no lo tiene, terminó con la Revolución Francesa, y uno que otro monarca queda también en Arabia, ¿no? Aún ellos son controlados por un congreso, ¿no? Entonces, pero sí gozan de cierto poder de todas maneras, pues son cargos emblemáticos solamente de representación. Es como en el caso del rey actual de España, una tarea de él es firmar los diplomas de doctorado de los que reciben el grado de doctor en la universidad, pero ya son funciones pequeñas, ¿no? Entonces son funciones de representación de cuestión simbólica. Entonces, el tema de Andrés es bastante importante, ¿no? Entonces se diría las monarquías de antes con los gobiernos actuales.